Romanos capítulo 6, verso 11. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así, Romanos 6, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos desordenados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero predicar en esta tarde este mensaje titulado, Antes de pecar, recuerde esto. Antes de pecar, recuerde esto. Y quiero que veamos de varias porciones de la Biblia, verdades que sirven como barreras para no pecar contra Dios. Verdades que nos ayudarán a mantenernos lejos del pecado. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que una de las razones por la cual pecamos contra Dios, muchas veces continuamente, es porque somos olvidadizos. Olvidamos verdades acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de las consecuencias del pecado, que si nos acordáramos de ellas, serían barreras que nos ayudarían a no pecar contra Dios, a no ofender a Dios con nuestra manera de vivir. Ahora, sabemos que en esta tierra nunca seremos perfectos. Tenemos un cuerpo que está bajo la condenación del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Y un día, gloria a Dios, tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual no tendrá la presencia de el pecado de ninguna manera. Y gloria a Dios por eso. Pero eso va a acontecer el día que seamos llevados al cielo. El día que seamos arrebatados tendremos un cuerpo nuevo, nos dice la palabra de Dios. Y sí, tendremos un cuerpo sin pecado, pero en este mundo tenemos que batallar en contra de la tentación de Satanás, de la carne y del mundo. Pero lo que vemos aquí en la palabra de Dios y en este capítulo 6 de Romanos se nos está enseñando que usted y yo tenemos la responsabilidad de alejarnos del pecado cada día, lo más que podamos. En el capítulo número 6, verso 12, se nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Usted tiene la responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, de mantener fuera de su vida toda cosa externa que lo puede llevar a pecar. No reine, no le demos lugar al pecado en nuestra vida. Eso es el verso 12. En el verso 13 nos dice que nosotros mismos no debemos tomar nuestro cuerpo o tomar la decisión de usar nuestros miembros, hablando del cuerpo, y usarlos como instrumentos de iniquidad. En otras palabras, usar nuestro cuerpo físico para hacer cosas malas, para hacer cosas que desagradan a Dios. Así que en un versículo se nos está diciendo, protégete de las cosas de afuera. En el verso 13 nos está diciendo, no permitas que tu propia naturaleza pecaminosa, que tú mismo llegues a enflaquecer tanto espiritualmente que tú decides usar tu cuerpo para el mal. Pues bien, más bien nos dice que debemos usar o presentar a nosotros, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hablando los que están muertos espiritualmente sin Cristo. Ya nosotros no debemos andar viviendo en el pecado. Amén, hermanos. La Biblia dice aquí en el verso 15, pecaremos, o en el verso 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a seguir viviendo en el pecado nosotros, ya que somos cristianos.
Ya que hemos sido perdonados por Dios y tenemos la salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, vamos a seguir viviendo, perseverando en el pecado. En el verso 12 él dice, en ninguna manera. El cristiano sí puede caer en el pecado, pero no debe perseverar en el pecado. Amén. No debe vivir continuamente pecando en contra de Dios. El cristiano no hace eso. Ahora, el cristiano nos dice este capítulo también que no somos esclavos al pecado. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará más o de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros, diciéndonos una vez más que ya que estamos en Cristo, el dominio que el pecado tenía sobre nosotros ha sido roto. El poder que teníamos, el pecado sobre nosotros ya ha sido quebrantado. Y ahora tenemos la habilidad de decirle no al pecado. Como cristiano, usted puede ver una tentación y ser presentado con una tentación y decirle no al pecado. No es pecado ser tentado, pero sí es pecado caer en la tentación y ceder a la tentación. Ese sí es pecado. Así que tenemos esa habilidad. El cristiano puede decirle no al pecado. Y esto es algo que los incrédulos no pueden hacer, porque son esclavos del pecado y son hijos de Satanás. Y harán los deseos de su padre, dice la Biblia en Juan 8:44. Ellos por naturaleza hacen lo malo, pero el cristiano ha sido libertado, ha sido liberado de esas cadenas del pecado y puede escoger agradar a Dios diciéndole no a la tentación a pecar. Ahora la pregunta es, ¿qué verdades nos ayudarán a resistir la tentación de pecar en contra de Dios? ¿Qué verdades debemos recordar y tener en nuestra mente y nuestro corazón cada día para que cuando la tentación venga podamos decir no a la tentación y podamos agradar a Dios y vencer la tentación y no pecar contra Él? ¿Qué verdades nos enseña la Biblia con respecto al pecado que debemos tener en mente cada día? Bueno, quiero que las vea conmigo en esta tarde rapiditamente. En primer lugar, antes de pecar, recuerde que el pecado siempre es en contra de Dios primero. El pecado siempre es en contra de Dios primero. Vaya conmigo al Salmo 51, por favor. Vamos a estar mirando varios versículos, así que mantenga su Biblia abierta y usted mismo esté alerta para escuchar las porciones. Salmo 51 y el verso número 1. Aquí vemos el arrepentimiento de David, después que se llegó a Betsabé y después que el profeta Natán vino y lo confrontó con su pecado y le dijo, tú eres el culpable, tú eres el pecador. Y él reconociendo que había pecado, que su pecado había sido averiguado, que su pecado no estaba completamente en secreto. Y cuando es confrontado con la predicación del hombre de Dios, él se arrepiente y escribe estas palabras diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos a dejar ahí la lectura. El pecado siempre es en contra de Dios primero. Hermanos, el pecado no es un error. El pecado no, podríamos decir, hasta no es un insulto. El pecado es una rebeldía en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Ese es el pecado. Dios ha dicho, no hagas esto. Y el pecado también la Biblia le llama es una transgresión. Es cruzar una línea marcada, una línea que se ha establecido por Dios. Yo veo la línea, yo entiendo lo que se me ha dicho y aún entendiendo lo que se ha dicho, vengo y cruzo la línea
y digo, no me importa lo que se ha dicho, voy a quebrantar el mandato. El pecado es la quebrantación o el quebrantamiento de la palabra de Dios. Hay gente que dice, bueno, es que cometí un error. No, usted cometió un pecado. Un error es decir que 2 más 2 es 5, ¿verdad? 2 más 2 es ¿cuánto? Ah, ok, yo lo quería. 2 más 2 es 5. Ay, cometí un error. No, es 4. Ese es un error. Un error es ir, ¿verdad? A tocarle la puerta. Usted iba a visitar a alguien y llega y le toca la puerta al vecino. Ay, perdón, cometí un error. Es la otra puerta. El pecado es el quebrantar la voluntad y la palabra de Dios. Es rebeldía en contra de lo que Dios ha dicho. Dios es santo y por ser santo la Biblia nos dice que Él odia el pecado. Y en el versículo 4 David dice, oh, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando él estaba allá con los cerdos ahí en el lodo y cuando no podía comer ni lo que los cerdos comían, él se vino en sí y él dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él se levanta y va, y en Lucas 15:21 él ya tenía, verdad, en mente lo que iba a decir, y va donde su padre lo abraza, lo besa, y él comienza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué reconocía este muchacho? Él reconocía y entendía que cuando él se fue de su casa y fue desobediente y rebelde a su padre, que cuando él dejó su casa, él había sido en primer lugar rebelde en contra de Dios. Y a propósito, querido joven y jovencita, quiero decirte que cuando tú quebrantas un mandato, cuando tú quebrantas una regla, cuando tú quebrantas algo que tus padres han establecido, en primer lugar, y tú estás pecando en contra de Dios, primero en contra de Él. Ay, ¿de qué vale y qué importa si desobedezco a mis padres y a mis madres? Lo que importa es que Dios ha establecido una autoridad en tu vida y si tú quebrantas los mandatos de ese padre o de esa madre, tú estás pecando en primer lugar contra Dios. Por eso la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. A propósito, los jóvenes pongan atención, por favor. Cuando la mujer de Potifar se ofreció a José para dormir con él, José respondió de la siguiente manera. Él no le dijo, ay, es que no tengo ningún anticonceptivo. ¿Verdad? Él no le respondió así. Ay, es que los trabajadores están afuera y alguien puede entrar. Él no le dijo no a la mujer de Potifar porque era fea. No, es que tú estás un poquito muy gordita. No, a mí no me gustas. O estás muy flaquita. O a mí no me caen bien las de Egipto. Él no la rechazó por ninguna de esas cosas. Él la rechazó porque sabía que si pecaba estaba pecando contra Dios. Y él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El pecado siempre es en contra de Dios primero. Cada pecado que cometemos, hermanos, si usted le dice alguna mentira a su jefe en su trabajo, en primer lugar usted mintió en contra de Dios y después en contra de él. Si tú le mientes a tu padre en primer lugar o a tu madre, tú primero le mentiste a Dios y después a ellos. Si usted pecó le robó algo a alguien, en primer lugar usted pecó en contra de Dios y después en contra de la persona a quien le robó. Todo pecado es en contra de Dios primero. El cristiano que resiste la tentación es aquel que recuerda que cuando peca, en primer lugar está pecando y está quebrantando la santa y pura ley de Dios. Ay, le voy a decir una mentira a fulano de tal. De todas maneras no se va a dar cuenta. Sí, pero hay un Dios en el cielo que se dio cuenta. Y así estamos muchas veces justificando pecados, hermanos, y haciendo cosas. Bueno, es que es en contra de fulano de tal. Eso fue en contra de un hombre. No, en primer lugar es en contra de Dios. Y todo hombre, toda mujer en la Biblia que pudo vencer la tentación entendió que cuando se peca primero en contra de Dios y después en contra del hombre. En primer lugar. Número 2, encontramos en la Biblia esta verdad.
Y la verdad es que ningún pecado está escondido de la presencia de Dios. Vaya conmigo al Salmo 139, por favor, aquí en el mismo Salmo, el Salmo 139 y el versículo número 7. Antes de pecar, recuerde que todo pecado es en contra de Dios primero. Antes de pecar, recuerde en segundo lugar que ningún pecado está escondido de la presencia de Dios. Salmo 139, David hablando acerca de la omnipresencia de Dios. Hablando de que Dios está en todo lugar. Note lo que dice en el verso 7. 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol o en la tumba hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no puedo entender la maravilla de Dios, tú eres tan grande. Y lo que David se enfoca aquí es que Dios está en todo lugar. Dios todo lo ve. Dios sabe y ve cada vez que usted y yo pecamos. Así que la próxima vez que usted es tentado a pecar, solo recuerde que Dios lo está mirando, aún en la privacidad más oscura en su vida, aún en el hoyo más profundo y más oscuro de este mundo, aún en las partes más profundas de la tierra y del mar, allí está Dios mirándonos. Y hay personas hoy en día que creen porque se meten por ahí en algún lugar y apagan la luz que ya nadie me está viendo. Miraron hacia la derecha y miraron hacia la izquierda, hacia atrás y hacia el frente, pero se les olvidó mirar hacia arriba. Se les olvidó que hay un Dios que todo lo ve. Y le aseguro que si usted hubiese recordado esa sola verdad durante esta semana, cuando usted fue tentado a pecar, usted no lo hubiera hecho. Es increíble cómo nos da pena cuando el hombre se da cuenta de los pecados en que estamos metidos, ¿verdad? Ay, que no se dé cuenta el pastor. ¿Y quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupan de que yo me dé cuenta? ¿Por qué se preocupa de que un hombre se dé cuenta? La Biblia dice que no debemos de temerle al hombre, sino debemos temer a Dios. Amén. Usted no debe preocuparse que yo me dé cuenta. Ay, el pastor se va a dar cuenta, vamos a hacer esto bien escondidito, porque si se da cuenta, ay. Como si es que mi enojo, mi ira, le va a hacer un gran mal a usted. Hay uno en el cielo que lo ve todo y él odia el pecado. Él está completamente separado del pecado y de la maldad. Y es de él que debemos preocuparnos, amén. Es de él que debemos preocuparnos. Que él se dé cuenta debe ser la preocupación más grande de nuestra vida. No que el hombre se dé cuenta. Estamos tan preocupados por lo que el hombre dice y nos hemos olvidado de Dios, quien es el que nos va a juzgar. David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si me meto en el Seol, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba, dice, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me será tu diestra. Si me meto en las tinieblas para que me encubran, ahí a la 1, 2 de la mañana, cuando todo papi y mami están durmiendo, ahí también te ve Dios. No importa dónde nos metamos, Dios nos ve. Pero el problema es este, hermanos, que muchos no tienen temor de Dios. Ese es el problema. Si usted sabiendo que Dios lo ve, si usted sabiendo que Dios lo está mirando cuando usted está pecando y usted continúa pecando, eso quiere decirle, le debe decir a usted que usted no tiene temor de Dios. Y ay de aquel que no le tiene temor a Dios.
Ay de aquel que no le tiene temor de Dios. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué está haciendo usted durante la semana? ¿Qué anda haciendo usted cuando anda metido ahí en el carro solo? ¿Dónde se va a parar? ¿Dónde se va a meter? ¿Con quién anda? ¿Qué anda haciendo? Bueno, pastor, esas son cosas privadas. No, fíjese, no son privadas. Porque hay un Dios en el cielo que ya lo sabe. El cristiano no tiene privacidad, hermanos. Tenemos un Dios que nos ve. Antes de pecar, recuerde que ningún pecado está escondido de Dios. Y a propósito, la Biblia dice que todo lo que se hace como un closet, en un aposento escondido, será gritado desde los techos de las casas. Así que tenga cuidado, querido hermano o hermana, querida joven, querido jovencito, ten cuidado, porque lo que se hace en secreto será gritado desde los techos de las casas, dice la Biblia. Tarde o temprano, el pecado sale a la luz. Antes de pecar, recuerde que ningún pecado está escondido de Dios. Número 3. Antes de pecar, recuerde que el pecado interrumpe su comunión con Dios. Salmo 51, regresemos allá. Salmo 51, verso 6. Salmo 51 y el versículo número 6, dice aquí la palabra del Señor. Recuerde, este es el salmo en el cual David escribió, uno de los dos que escribió con respecto a este pecado con Betsabé. Salmo 51, versículo 6. Dice la palabra del Señor: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dije, el pecado interrumpe su comunión con Dios, no su relación con Él. Hay iglesias hoy en día que enseñan que si usted peca, usted pierde su salvación y tiene que ser salvo otra vez. Y yo creo que aquí ya hemos tocado eso suficientes veces para que todos entendamos que la salvación no se pierde. Amén. Es eternamente y para siempre. La Biblia dice que nos salva perpetuamente. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y si usted es un cristiano o una cristiana y peca, usted sigue siendo hijo o hija de Dios. Lo que sí pasa es que su comunión con Dios ha sido interrumpida por su pecado. Eso sí es lo que pasa. ¿Qué hace el pecado? Vemos en estos versos que el pecado le quita el gozo al cristiano. Dice aquí el salmista David, oh Señor, devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación. Un cristiano que anda viviendo en pecado no puede tener gozo. No puede estar bien con Dios, no puede tener alegría, no puede tener gozo sincero, genuino en su vida. ¿Por qué? Porque está pecando contra Dios. David dijo aquí en este salmo que sus huesos, dice, se estaban, versículo 8, hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. El pecado, hermanos, miren, el pecado agobia el cuerpo. Hay gente, hermanos, que usted los ve incrédulos. ¿Y cuántos años tiene usted? 45. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Y usted los ve y dice, pero este parece que tiene 65 y 70 años.
Porque el pecado no solamente afecta el alma y el espíritu, pero también afecta el cuerpo y va destruyendo el cuerpo. A propósito, la Biblia dice que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Los que andan para arriba y para abajo acostándose con cualquier persona que se les pare por el frente, la Biblia dice que esos pecan contra su propio cuerpo. Se están haciendo un mal a sí mismos. Eso dice la Biblia. Y David había pecado, había fornicado, cometido adulterio en contra de Dios, y él lo estaba sintiendo en su cuerpo. Tal vez se había envejecido, tal vez había perdido peso, pero aquí él dice, recrearán los huesos que has abatido. Él estaba mal. Y el cristiano que vive en pecado va a estar mal también. El pecado le quita el gozo al cristiano, le quita ese gozo y esa alegría, y el pecado no permite que Dios escuche nuestras oraciones. Isaías 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay personas que están orando y orando y llevan años orando por algo y no se dan cuenta. Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en pecado. Y mientras usted está viviendo en pecado, Dios no le va a escuchar. La primera oración que Él va a escuchar de parte de usted es, Señor, perdóname. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Él le pidió a Dios perdón primero. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El pecado le quita al cristiano su gozo, interrumpe la comunión que tiene con Dios. Sigamos adelante. Antes de pecar, recuerde que los placeres del pecado son temporales. Son temporales. El diablo es un experto en la naturaleza humana. El diablo nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a sí mismos. Él sabe ponerle al hombre lo que lo va a hacer caer. Él sabe ponerle a la mujer lo que la va a hacer caer. Él conoce nuestra naturaleza. Los placeres del pecado son temporales. Hebreos 11, 24 y 25, lo puede ver ahí en la pantalla, dice la Biblia. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites, ¿qué? ¿Qué dice? Temporales del pecado. Moisés tuvo que escoger entre los deleites del pecado o el gozo de servir a Dios. Usted tiene también esa misma decisión cada vez que es tentado a pecar. Antes de pecar, recuerde que el gozo, la satisfacción, la alegría que va a experimentar en ese pecado es temporal. Y usted va a tener que volver a ese pecado otra vez. Y va a tener que volver, y va a tener que volver, y va a tener que volver. Porque el pecado así, Satanás así nos tiene. Mire, como un pescadito que se le tira una carnada. Y después le tiran otra. Y ahí está el pescadito mordiendo y mordiendo y mordiendo. Y hasta que se le pone una buena carnada al pescado o al pez. Mire, entonces viene y agarra. Y hay algunos hoy en día que conocen de la palabra de Dios, que así los trae el diablo con una carnadita pequeña y con la otra carnadita, y un día le va a tirar una carnada bien grande y va a caer en gran destrucción y peligro. Esa satisfacción es temporal. Aprendamos, hermanos, a no sacrificar las bendiciones eternas de Dios por los deleites temporales del pecado. Una vez más lo voy a decir, aprendamos a no, hermanos, sacrificar las bendiciones eternas de Dios por los deleites temporales del pecado. Un hombre ahí, por andar coqueteando con la secretaria en el trabajo, cae en un tremendo pecado, en una tremenda maldad ante Dios, y después pierde su esposa, pierde sus hijos y queda sin nada, y después ni la secretaria le para bola. Imagínese usted. ¿Y qué pasó? Aquellos minutos y aquellos tiempos que pasó ahí, olvidados, nada de satisfacción, nada de gozo, nada de alegría. ¿Dónde quedaron los deleites? Quedaron atrás. ¿Por qué? Porque son temporales. Son temporales. Muchos cristianos han destruido sus vidas
porque creyeron que el pecado les daría la satisfacción que buscaban. El pecado solamente fascina a la persona y después, mire, la mata, la asesina, le quita el gozo, le quita la alegría, le quita todo. No cometa el error de deleitarse en los placeres del pecado porque son temporales. No se vaya a meter a esa fiesta. Vente, vamos a tener un buen tiempo. No, usted no va a tener un buen tiempo en esa fiesta. Un cristiano no debe andar metido en esas cosas, amén. Bueno, pastor, solo me voy a tirar unas cuantas lo va a llevar usted, mire, allá al hospital, porque se va a meter a manejar y después le va a ir a pegar en otro en su carro y hasta ahí va a llegar la cosa. Son cosas que debemos aprender y sabemos, pero olvidamos. Los placeres del pecado son temporales. Usted se va a gozar por un poco de tiempo y después se va a desaparecer el deleite. Y Moisés entendió eso. Antes de pecar, recuerde que los placeres del pecado son temporales. Hermanos, hoy en día, y pronto voy a predicar acerca de esto, pero mire, hoy en día vivimos en una sociedad pornográfica completamente. Completamente pornográfica. Uno ni puede ir al mentado Food Lion y pararse ahí a pagar por los potato chips y las sodas que se van a usar aquí en la cosa de los jóvenes sin que se le vea ahí una revista de una mujer sin nada encima. Es increíble. Y mire, muchos hombres hoy en día han caído en el pecado de la pornografía, pensando que mirando esto, pues que voy a recibir algún deleite. No, usted no va a recibir ningún deleite, va a ser algo temporal y lo que va a terminar haciendo es que usted va a terminar siendo un esclavo del pecado. No os sometáis, dice la Biblia, vuestros miembros a la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, vuestros miembros a Dios como miembros, como instrumentos de justicia. Mis ojos son para ver lo bueno, no para ver lo malo, amén. Mis manos son para buscar lo bueno, no para buscar lo malo, amén. Pero muchos hombres, miren, estas mentadas cosas les han causado un tremendo estorbo en su vida y han caído. ¿Por qué? Porque olvidan los placeres del pecado son temporales. Esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. Se les olvida eso. No sé si necesitamos que alguien le ponga ahí en la computadora todo lo que se ve aquí es temporal. ¿Verdad? Hermanas, hagan eso. Todo lo que ves aquí, Dios lo ve. Escríbaselo en el teléfono así también, póngaselo ahí. Todo lo que ves aquí, Dios lo ve. Todo lo que ves aquí es temporal. Y hay mujeres también. Mujeres que están metidas en eso. Ay, les gusta meterse ahí en el Facebook a ver estos páginas de modelos y cosas. Ay, qué chulo ese. Mira cómo está así bien paradote. Uy. Ay, ay, qué bonito. Y ahí están. Ay. ¿Y mi gordo dónde está? Ay. Ay, ay, Señor, no te lo puedes llevar. Y ahí están. No crea que esto solamente de hombres, solamente, también de mujeres. Pero los placeres del pecado son temporales, nos enseña la palabra de Dios. Y Moisés fue sabio y escogió lo eterno sobre lo temporal. Nunca sacrifique lo eterno sobre el altar de lo temporal. Nunca. Le va a ir mal a usted cuando hace eso. Antes de pecar, recuerde, sigamos adelante, que el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre tiene sus consecuencias. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte. Dios, hermanos, perdona nuestros pecados, pero eso no quiere decir que Él quita las consecuencias del pecado. No. El pecado tiene sus consecuencias y hay veces sí que Dios es misericordioso para con uno, pero eso no quiere decir que en todas las ocasiones, que en todas las veces Dios va a quitar las consecuencias. No, el pecado tiene consecuencias. Estas pueden continuar por toda la vida, por toda la vida. El ejemplo aquí de David y Betsabé en este salmo. Natán le dijo, el niño que nació
de esta relación pecaminosa que tú acabas de tener, ese niño va a morir. Va a morir. Y encima de eso, él fue castigado 3 veces más, 4 veces. Fue castigado por su pecado. 4 veces, 4 consecuencias que él no pudo evitar. 4 consecuencias que él no pudo esconderse de ninguna de ellas. Dios le dijo, yo te voy a castigar por el pecado que tú has cometido. Te perdono, pero las consecuencias no te las quito. Hace años atrás, algunos de los hermanos que están aquí conocieron aquí en Rock Hill a un hermano que se llamaba Jorge Llanos. Hermano Jorge Llanos, cuando era joven, él era un ladrón profesional. Él vivía aquí en el área de Raleigh, aquí en Carolina del Norte, y el trabajo de él, lo que él se especializaba era de meterse en mansiones grandes, donde tenían buenos programas de seguridad. Y él se metía en esos lugares a robar, mire, buen dinero, joyas y cosas así. Bueno, un día lo agarraron al hombre, lo metieron en la cárcel. En la cárcel el hombre fue salvo. Y Dios comenzó a obrar en su vida, el hombre fue salvo, cambió completamente. Llegó aquí a la iglesia en Rock Hill y ahí se llegó a ser miembro. Mientras estuvo ahí, Dios obró en su corazón para que él le sirviera a tiempo completo. Y Dios lo dirigió a él a trabajar con un ministerio en las cárceles, donde van y le predican el evangelio a los que están en las prisiones. Bueno, él sirviendo al Señor y sirviendo al Señor después de un tiempo, ya llevaba varios años de trabajar para el Señor, se dio cuenta que él había contraído hace algunos años atrás hepatitis C. Y esa enfermedad comenzó a quemarlo, a destruir su cuerpo por dentro. Y este hombre, hermano, si recuerdo correctamente, murió cuando él tenía 47, 48 años de edad. Joven. Y usted dice, pero ¿por qué Dios no lo sanó? Pues que Dios lo perdonó. Pero esa enfermedad él la contrajo porque cuando era joven él andaba pasando jeringas, mire, viviendo en pecado, metiéndose drogas, usando jeringas sucias, contaminadas, que otros habían usado. Y él contrajo esa enfermedad y murió a una temprana edad. Ahí está su esposa, que él también, si recuerdo correctamente, le pasó esa enfermedad a ella. Un hijo de él también nació enfermo y murió. Las consecuencias del pecado. ¿Usted cree que puede hacer lo que le da la gana, vivir como quiere y nada le va a pasar? De eso no es lo que dice la Biblia. Dios le dijo a David, yo te perdono, pero el niño que nació va a morir. Y así fue, el niño murió. Y hermanos, debemos tener esto en mente. El pecado siempre tiene consecuencias, sean pequeñas o sean grandes, sean hoy o sean mañana, las consecuencias siempre van a venir. Y si no tenemos este pensar, esta verdad en nuestra mente, vamos a caer en el pecado porque vamos a decir, yo puedo hacer lo que me da la gana y nada me va a pasar. La Biblia dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, y habéis sido comprado por precio. Así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra alma que son de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Antes de pecar, recuerde que el pecado siempre tiene sus consecuencias. Sigamos adelante. Antes de pecar, recuerde que el pecado lo angustiará hasta que arregle su vida con Dios. Vaya conmigo al Salmo 32, rapidito, ya vamos a terminar. No se preocupen, los tacos van a estar bien calientitos para usted, las tortillas también. Salmo 32, versículo número 1. Dice la palabra del Señor aquí, Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado o feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice el verso número 3. Mientras callé, mientras guardé el pecado en mi vida,
mientras no me arrepentía delante de Dios, mientras no confesé mi pecado ante Dios, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi fervor en sequedades de verano, dice la Biblia. Verso 5, mi pecado te declararé y no encubrí, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Él dice, todo el día y la noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Usted sabe lo que es vivir con, ¿cuál es la palabra? Con culpa, sabiendo que usted es culpable de algo. ¿Alguien aquí sabe lo que es vivir así? Y usted sabe que yo he hecho algo malo y usted lo anda encima todo el santo día. Y no lo puede evitar, no lo deja tranquilo. Eso es lo que está diciendo David. Yo no podía dormir, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Yo estaba mal, no tenía paz en mi vida. Hasta que declaré, dice, mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesé mi transgresión a Jehová y entonces Dios lo perdonó y él pudo obtener el gozo, la alegría, la paz que buscaba. Y tal vez hay alguien aquí en esta tarde que usted anda culpa encima. Una culpabilidad que tú sabes, joven o jovencita, que usted sabe, hermano, hermana, que no lo deja tranquilo. Quiero decirle que usted no va a estar tranquilo y ese pecado, esa culpabilidad lo va a angustiar hasta que usted arregle cuentas con Dios. Hasta que no haga eso, usted va a andar con esa carga encima. Antes de pecar, recuerde que el pecado lo angustiará hasta que arregle su vida con Dios. Y para terminar, el pecado, recuerde esto, el pecado afecta a otras personas. Una vez más, volvamos a la historia de Acán. La semana pasada lo mencioné. ¿Recuerdan a Acán, no? Entra a Jericó, va ahí peleando, se mete en una casa, mata a los que están ahí y después, oro, plata, un vestido para la doña. Señor, qué bendición. Pero Dios había dicho, no toquen nada, porque todo lo que está ahí es mío. No lo toquen. El que lo toque ciertamente morirá. El que lo toque será maldecido. No toquen nada. El hombre no escuchó el mensaje, ¿verdad? Les dije que estaba durmiendo, ¿verdad? Les dije que estaba en el Facebook, en el teléfono, en el celular. Yo no sé qué estaba haciendo el hombre, pero no puso atención a la palabra de Dios. Se llevó el tesoro a su casa, lo escondió. De Jericó fueron ahí y ahí, ¿verdad? Ahí pelearon contra los de ahí. Y la Biblia dice que mandaron un ejército más pequeño porque la ciudad era pequeña. Porque ellos pensaron, pues todos estamos bien con Dios. Aquí todos estamos agradando a Dios. Mandemos un ejército pequeño, con la ayuda de Dios los vamos a ganar. Llegan allá, la Biblia dice que pelean y 36 hombres murieron. 36 murieron. Y regresan todos deprimidos, todos desanimados. Y llegan diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la bendición de Dios? Y Josué se tira al suelo, rasga sus vestidos, se pone a llorar ante el Señor. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, levántate, hay pecado en el campo. Hay pecado en el campamento, levántate. Y vienen y echan suerte. Y cae sobre la tribu de la familia de Acán. Y tiran suerte y cae sobre la familia del padre de Acán. Y tiran suerte y cae sobre Acán. Y Josué lo ve y le dice, hijo mío, declárame lo que has hecho. Y le dijo claramente lo que había hecho. Su pecado no solamente lo afectó a él, pero la Biblia dice que lo agarraron a Acán, a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenía, hasta el perro lo agarraron, hermanos. Y lo llevaron al valle de Acor. Y la Biblia dice que ahí lo apedrearon. Lo apedrearon de tal manera que levantaron un montón de piedras sobre ese hombre. Y la Biblia dice, y ahí está ahorita, hasta ahí está ahora, dice el escritor.
Y dejaron ese montón de piedras ahí, con Acán y su familia allí abajo, para que todos los que caminaran por ahí se dieran cuenta. Esas son las consecuencias del pecado. Eso es para que entendamos que Dios ve todo pecado. Y eso es para que entendamos que mi pecado no solamente me afecta a mí, me afecta a los que están a mi alrededor. Mucha gente dice, no, yo puedo tirarme mis cositas por aquí, hacer esto y lo otro, solo me afecta a mí. Mentiras. La Biblia dice que ningún hombre vive para sí mismo y ningún hombre muere para sí mismo. Nadie. Cuando tú te mueras, alguien va a llorar. Así es la cosa. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y hoy en día estamos pagando por la mala decisión de uno solo. Porque el pecado afecta a otras personas. Acán fue un hombre que pecó contra Dios y su pecado destruyó su familia y otras 35 familias. 35 familias perdieron un esposo. 35 familias perdieron un padre. Perdieron un hijo, perdieron un primo, un ser querido. 36 familias fueron afectadas. Y usted debe entender, nosotros debemos entender que el pecado afecta a otras personas. Para concluir, déjeme decir esto. Si tenemos estas verdades en mente y las aplicamos a nuestra vida, serán barreras que nos ayudarán a no pecar contra Dios. ¿Está usted viviendo en pecado? Desde ya le digo, le exhorto, le amonesto, arrepiéntase de su maldad. Y de hoy en adelante no olvide estas verdades. Haga lo que le dijo el Señor a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Él le dijo, levántate, vete y no peques más. Levántese, pídale perdón a Dios y salga de este lugar y deje de vivir en pecado ante Dios. Porque el resultado del pecado es la muerte. Así que estas 7 verdades deben estar siempre en nuestra mente. Y cuando venga la tentación nos ayudarán a decir no al pecado. Como cristianos estamos libres de la esclavitud, del dominio del pecado. Como cristianos podemos decirle no. Como cristianos podemos decirle no al pecado. Y estas verdades le ayudarán a hacerlo. Vamos a orar, oremos.